Pasamos entonces a la última conferencia de este último bloque, que se tratará de Observatorio de Secaitra. Estará a cargo del doctor Facundo Jaime, abogado de la UBA, gerente de asuntos legales y vocero del Observatorio Vial de la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina, Secaitra. Adelante, doctor. ¿Me escuchan? ¿Es algo bien del audio? ¿De cámara también? Perfectamente bien, doctor. Impecable, ingeniero. Le voy a solicitar si podría avisarme unos 5 minutos antes de que se cumpla el tiempo, como para poder tener una previsión y poder darle un cierre correcto a la conferencia. Con todo gusto. Muchas gracias. Bueno, ante todo, buenas tardes. En principio, manifestar el honor que es para uno que lo convoquen para... Ahora sí. Bueno, manifestar el orgullo y el honor que es para uno que lo convoquen a este tipo de disertaciones, en donde son tantos los profesionales que la componen y de tan variados ángulos y de tan interesantes posiciones. En principio, como bien me han anunciado, soy abogado, represento a la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina. Como bien dice nuestro nombre, proveemos a las distintas jurisdicciones de nuestro país de equipamiento, de tecnología para la constatación de infracciones. Somos uno de los proveedores más importantes en el rubro. Y además también proveemos de un servicio, es decir, con el tiempo nos hemos ido profesionalizando y profundizando en la problemática vial para intentar de dejar de ser una cámara que representa a más de 30 pymes que construyen, que son fabricantes en su gran mayoría de equipamiento de origen nacional, y hemos tratado de profundizarnos y tratar de entregar a las jurisdicciones, a nuestros clientes, proyectos integrales. Esto lo comento ¿por qué? Porque los dos temas más importantes que vengo a abordar tienen que ver con, en primer lugar, las balanzas de pesaje en movimiento, que ya ha versado el módulo 3 con una profundidad muy interesante. Obviamente, siendo abogado, voy a darle un giro, voy a tratar de complementarlo con normas, explicando la problemática que se nos presenta en la vida real, es decir, independientemente de los avances tecnológicos, como las normas jurídicas muchas veces no han acompañado. Entonces, muchos de estos avances, muchas de las implementaciones de los ITS, muchas veces se ven truncas, independientemente de que en el país se cuente con la tecnología. Y el segundo tema, que quizá un poco va a contener al primero, y va a contener a otras temáticas varias que por una cuestión lógica de tiempo no llegaríamos a abordar, que tiene que ver con la idea de implementar lo que sería un correo electrónico vial. Esto vendría a ser algo así como una dirección de correo personal, en donde cualquier jurisdicción sepa que cualquier comunicación para con el titular de esta cuenta de correo electrónico sería fehaciente. Voy a explicar, mejor dicho, un poco la importancia que esto tendría, los inconvenientes y las posibilidades, que es lo más interesante. Acá vamos a tratar de abordar la idea de que la implementación de una dirección de correo electrónico vial traería como consecuencia inmediata probablemente las mismas consecuencias y transformaciones que trajo allá por el año 2008 la implementación de los mal llamados radares, de los cinemómetros fijos y móviles. Entendemos que esta implementación generaría un cambio de idiosincrasia lo suficientemente profundo, al igual que se generó en aquel momento cuando se empezaron a comenzar a hablar y a comenzar a implementar de forma inicial la implementación de los radares en nuestro país. Bien. Bueno, como les comentaba, Secaitra es una cámara de empresas, estamos conformados por más de 30 socios, que en su gran mayoría son pequeñas y medianas empresas.
en mi tarea de gerente de asuntos legales y comercial, es que yo tengo interacción directa con todas las jurisdicciones, ya sean municipales, provinciales o muchas veces nacionales, y es por eso que entiendo también la problemática, que es lo que más que nada vengo a tratar de manifestar, contarles un poco qué es lo que a nosotros los clientes nos dicen que es de prioridad 1, de resolución rápida, que necesitamos tratar de ayornarnos un poco también al mundo, porque a veces parece que quizá en Argentina no llega tal o cual tecnología, y muchas veces no es eso, sino que contamos con la tecnología, pero muchas veces es inaplicable porque la norma jurídica, es decir, la previsión, se ha quedado un poco en el tiempo. Bien, para comenzar voy a abordar la cuestión de las balanzas de pesaje en movimiento. Nosotros desde Secaitra, hace unos 10 años, hemos tomado la bandera de un desarrollo nacional, de una balanza WIM, que hemos desarrollado conjuntamente con ingenieros del Instituto Nacional de Tecnología de Industria. Hoy esta balanza de pesaje de alta velocidad ya está finalizada, ya su desarrollo ha llegado al final, y nos encontramos con una norma jurídica que es la Ley 19.511, que es la Ley de Metrología Legal Argentina, junto con su marco regulatorio, que es el Decreto 753, que son leyes que más precisamente son del año 79, tienen más de 40 años. Las leyes, la ley y su reglamentación es inclusive mayor a mi edad. ¿Con esto qué quiero decir? El ordenamiento jurídico nacional muchas veces toma al legislador con la previsión suficiente para colocar en el texto legal una previsión que haga que la tecnología no sobrepase que la tecnología no sobrepase a la norma. En el caso del sistema métrico legal argentino, esta ley que les acabo de comentar, sin duda nos encontramos con varias particularidades que hacen que la realidad haya superado a la previsión, como recién les he comentado. Mínimamente voy a comentar, hoy en día en Argentina, los procedimientos de pesaje que hoy funcionan y son efectivamente ejecutados, yo lo voy a explicar de manera íntegra, después hay particularidades que también explicaré. De forma íntegra, nosotros nos encontramos con un puesto de pesaje, el cual tiene una zona de alivio preestipulada, es decir, tiene una playa de estacionamiento en donde los vehículos podrían acomodar su carga, o en caso de que no haya manera de acomodarla, aliviarla para que pueda continuar con su circulación sin afectar el pavimento. Paralelamente, nos encontramos que ese proceso está en cabeza de un funcionario de alguna de las vialidades, sea nacional, si es en jurisdicción nacional, la toma de pesaje, o si es provincial, si es una traza provincial. Entonces, nos encontramos con un agente de una repartición que es una de las vialidades. Y en paralelo nos encontraremos con un funcionario de tránsito local, sea municipal, provincial o nacional. ¿Por qué? Porque en Argentina la previsión es que tenemos dos tipos de infracciones frente al mismo acto. Una tiene que ver con la rotura del pavimento, por eso interviene una de las vialidades, y la otra tiene que ver con conducción peligrosa, por eso interviene un agente de tránsito de la jurisdicción que se trate. Entonces, frente a este panorama, encontramos que para aportar a la fluidez del tránsito, sí o sí, sin una balanza de preselección, como ya hemos visto en el módulo 3 que la norma jurídica no prevé, es decir, ninguna balanza de pesaje podría estar homologada, de pesaje dinámico, podría estar homologada hoy en día con carácter punitivo, con carácter sancionatorio plenamente. Entonces, nos encontramos con dos alternativas. La primera es, por decir de alguna manera, la forma clásica, que es con un oficial que detiene un camión sin tener ningún tipo de
ideas si el camión viene excedido o no, pesarlo y en caso de que esté excedido en su peso, labrará la infracción por rotura del pavimento el agente de vialidad y la infracción por conducción peligrosa el agente de tránsito local. Frente a este escenario nos encontramos con la alternativa de utilizar este tipo de balanzas de forma de preselección, es decir, para contribuir a la fluidez del tránsito. Recordemos que muchas de las playas y muchas de las balanzas que ya están predispuestas a lo largo y a lo ancho de nuestro país tienen que ver muchas veces con cercanías a puertos, es decir, cercanías a lugares críticos en donde el tránsito de camiones y el afluente es mucho mayor al de cualquier otra vía. Entonces, tratando de aportar a la fluidez del tránsito, sin duda que una balanza de pesaje en movimiento, ya sea en alta o baja velocidad, sin duda traería una solución parcial para que después los funcionarios que detengan a los vehículos ya tengan una idea previa de si estos vienen excedidos o no excedidos. Yo esto explico la realidad, como pasa en la vida diaria de nuestro país. Ahora, contando con una balanza de alta velocidad o en el caso de los expositores del módulo 3, que tenían balanzas de baja, de media y de alta velocidad, es decir, que la norma jurídica que pudiese prever la utilización no debería estar restringida a solamente una utilización, es decir, de alta o de baja velocidad. La idea que yo vengo a plantear es, ¿por qué nosotros estamos utilizando más personal? Recordemos que estamos en pandemia, vamos a detener a un trabajador, a un camionero, y lo vamos a exponer, y de igual manera vamos a exponer a los dos funcionarios, siendo que la balanza permite el peso en movimiento sin detención alguna. ¿Cómo vamos también a detenerlos si tampoco es necesario? Como bien recojo por ahí un poco el guante del ingeniero Molina, si no me equivoco, que hablaba de las comunicaciones también recién. Nosotros contamos con equipos de comunicación, pero volvemos al mismo punto. La ley de metrología legal, que es la que a nosotros nos dice cómo deben ser homologadas las balanzas o también los cinemómetros, ¿cómo puede ser que si contamos con la tecnología, si los equipos de comunicación son fiables, si las medidas de seguridad y desencriptación son las adecuadas y son acorde a la reglamentación de la ley de metrología legal, cómo es posible que todavía sigamos mandando un operador a realizar la bajada de memoria con un pendrive y una computadora para desencriptar? Es decir, lo exponemos a un viaje, lo exponemos a tener contacto con otras personas. Es decir, acá es otro caso puntual en donde lamentablemente la tecnología muchas veces ha sobrepasado la realidad y la previsión, y no así, no ha acompañado así la norma a la realidad. 5 minutos, doctor. Bien, el último tema que van a ver que tiene nexo, tiene mucho vínculo con lo mencionado de las balanzas, tiene que ver con la dirección electrónica vial. El punto de partida, quizá podríamos mencionarlo en la ley 15.002, que es una modificatoria del año pasado, a la ley 13.927 de la provincia de Buenos Aires, en donde se ha previsto que, mal dicho, por decir, como banco de datos de todos los conductores, se pensó en una dirección electrónica. Yo acá voy a hacer una salvedad. La ley 15.002 la prevé como una dirección electrónica en donde sí o sí los conductores tienen que declarar esta dirección para que les sean notificadas infracciones propiamente, no más. Nosotros desde SECAITRA entendemos que la idea no es cerrada, pero que la idea hay que tomarla con mucha más amplitud. ¿Por qué? Porque si en vez de utilizar esta dirección de forma declarativa solo para notificación de infracciones, tomásemos esa dirección desde que la persona saca su licencia o desde que esta persona compra un vehículo, entendemos que se van a acelerar las notificaciones interjurisdiccionales, obviamente, pero además va a motivar la educación del ciudadano y va a facilitar la ejecución de políticas públicas en la materia. ¿Por qué? Porque obviamente yo, si tengo una forma fehaciente con la importancia que le dan todas nuestras leyes nacionales, provinciales y ordenanzas municipales a la notificación fehaciente, es que entendemos que
hay que aprovecharla de otra manera y con otra profundidad. Hay que intentar que la gente no saque su licencia y solo 5 años después, cuando tiene que renovar, vaya a realizar algún acto de repaso de sus leyes. La ley argentina prevé que quien tiene la licencia de conducir conoce la normativa legal en la materia, y esto es inexacto. Para ser muy gentil, es inexacto. La realidad es que nosotros tenemos que adoptar políticas públicas con una mayor profundidad y dar capacitaciones constantes a todos los conductores, ni hablar a los conductores profesionales. Pero la realidad es que la idea de la dirección electrónica vial trata de no solo penalizar, sino de educar y de dar otro abanico de posibilidades al Estado desde la ejecución de políticas públicas. En nuestro país tenemos un problema irresoluto que tiene que ver con los domicilios en ruta abierta. Hay un sinfín de gente que vive en sobreruta, entonces las direcciones de correo no son del todo claras. Acá, insisto, no es una idea persecutoria a un infractor, sino que tiene que ver con la importancia que le da la ley a lo fehaciente de las comunicaciones. Y como bien hemos escuchado con los expositores que me han antecedido, hoy en día las notificaciones y la veracidad de las mismas, tenemos las herramientas a mano para poder notificar a potenciales infractores y que los potenciales infractores también puedan devolvernos notificaciones de igual consideración, que no sean fehacientes, perdón, que sean fehacientes, quiero decir. Entonces, ¿la conclusión cuál es? Imaginemos, vamos a un poquito hablar de los dos puntos, el de ahora y el anterior. Imaginemos que nuestro país se ayorna a la tecnología, que sanciona una nueva ley de metrología legal, y nosotros tenemos la posibilidad desde la tecnología de tomar con una balanza en movimiento, con una balanza de pesaje en movimiento, una infracción, notificar a la persona, al dador de carga, al transportista y al conductor, de forma automática a esta dirección electrónica vial. No tendríamos que necesitar gente que detenga en la ruta los camiones, no necesitaríamos un cartero que notifique, sería todo de forma remota, muy ágil y muy amigable también, inclusive para el presunto infractor. Ya he finalizado, ingeniero. Muchas gracias, doctor. Con esta última exposición cerramos el último bloque, el bloque 4, de lo que sería el seminario de hoy, de ITS.